Abordamos la problemática de seguridad nacional y pública en México. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Víctor. ¿Qué tal, Ana María? Muy buenas noches. Esta noche nos vamos a centrar en un tema que ha sido central en este programa, un tema grave que está empañando, que sigue empañando las campañas electorales. Me refiero a la violencia político-electoral porque se siguen acumulando las brutales agresiones y homicidios en contra de candidatos a distintos puestos de elección popular. Y esto hay que decirlo, no es privativo de una sola región del país, Ana María, no lo estamos viendo nada más en un estado. Esto es algo que sucede lo mismo en Chihuahua, en Guerrero, en Quintana Roo. Ya lo vamos a estar platicando con dos especialistas que vamos a tener aquí esta noche en estudio. Por lo pronto vamos a comenzar con la información más relevante de la semana. Y a partir del operativo Escudo Titán implementado desde el pasado 29 de enero, ha habido una incidencia a la baja del secuestro que se redujo en 16% de enero a abril. De acuerdo al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, también fueron detenidas casi 2,000 personas vinculadas con homicidios y secuestros. Los homicidios dolosos muestran una disminución significativa en lugares donde se ha implementado este operativo con respecto al mismo periodo del 2017. Y ahí tenemos algunos datos. En pantalla podemos ver algunos de los aseguramientos de drogas que se han hecho bajo este operativo Titán. Vámonos con otra información. De acuerdo con el alto comisionado para los derechos humanos, Zeid Ra'ad Al-Hussein, entre febrero y mediados de mayo se documentó la desaparición de 23 personas en Tamaulipas y de acuerdo al organismo hay sólidos indicios de que fuerzas federales de seguridad serían los responsables. Las desapariciones se habrían realizado arbitrariamente por personal uniformado y mientras caminaban o circulaban por las carreteras. Entre las víctimas se encuentran al menos 5 menores de edad. La ONU insistió que las autoridades mexicanas tomen medidas urgentes para poner fin a las desapariciones forzadas en la entidad. En tanto, el gobierno federal señaló que la PGR ya investiga las desapariciones forzadas, ya fue la PGR, están reabriendo algunas investigaciones, sí están reaccionando relativamente rápido a estas recomendaciones. Ya hay que decirlo, ¿a quién se está refiriendo la ONU? Se está refiriendo a la Marina. A la Marina, exactamente. Y esto es un tema que va a generar o está generando muchísima polémica. Tenemos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya dictando medidas cautelares, ya se metió a varias bases navales a buscar restos humanos. Sí. Gravísimo que esté ocurriendo esto allá. Y lo cierto es que también algunas de las personas a las que se acusa de haber desaparecido o a las que desaparecieron también también presuntamente tenían lazos con el crimen organizado, claro. Lo cual no elimina que sea un hecho ilegal, una desaparición forzada. Bueno, pero lo interesante es la reacción tan rápida del gobierno federal. Sí, hicieron presencia. Muchas veces tú recordarás cuando hay estas recomendaciones, se tardan, mandan cartas, o sea, la reacción es muy lenta. Aquí no es para menos, porque estamos hablando de un caso escandaloso. Sí. Vamos a ver esta historia que les preparamos, porque en Tierra Caliente, luego del asesinato del candidato priista a una diputación local, Abel Montúfar, un hombre muy cercano al secretario de Gobernación, René Juárez, los aspirantes de esa región guerrerense no están haciendo campaña. Lo que están haciendo es prácticamente actos de fe. Se presionan todos los días para salir a recorrer esta zona, porque es muy peligrosa, y ya han muerto varios candidatos. Vania Pillenot, nuestra compañera reportera, visitó 4 de los municipios más peligrosos de vamos a llamarlo, de este hoyo negro democrático que hay allá en Guerrero. Nos preparó esta investigación especial. Tatuajes de rosarios, amuletos en los bolsillos y mucha fe es lo que acompaña a los candidatos de la Tierra Caliente de Guerrero a hacer campaña en los 2 distritos locales, el federal y los 9 municipios en los que se elegirán autoridades. Después del 8 de mayo, cuando fue asesinado el candidato priista del Distrito 17 con cabecera en Pungarabato, Ciudad Altamirano, Abel Montúfar Mendoza, también alcalde con licencia de Coyuca de Catalán, sus contrincantes tienen miedo a lo que pueda pasar. Claro que tengo miedo. Yo soy pues humano y como todos pues tenemos sentimientos, tenemos temores, pero tomamos las medidas pertinentes.
tratamos de tomar las medidas pertinentes de cuidarnos. Pues soy ser humano y claro que sí, tengo miedo como tú, como cualquier otro ser humano. Sí, mucho temor, hay mucho temor, la verdad la gente está con mucho temor, los operativos que han andado pues a veces asustan a la gente se siente muy nerviosa y todos tenemos temor. Tenemos muchísimo temor de que nos pueda pasar algo, pero también no podemos retirarnos de esta campaña. De los 28 distritos electorales de Guerrero, los más complicados son el 17 y 18, que abarcan 9 municipios. A partir del asesinato de Montúfar Mendoza, cuyos hermanos Bonifacio y Eric han ocupado cargos públicos en seguridad, hasta el 28 de mayo hubo candidato para suplirlo. El candidato dice no tener enemigos ni miedo. Lo lamentamos mucho, pues de alguna manera estamos en contra de esas situaciones. Yo creo que pues vino a lacerar ahora sí que la ciudadanía del distrito, pues todos estamos consternados, pero pues yo le dejo todo ese asunto a las autoridades competentes, a la Procuración de Justicia. Yo estoy 100% convencido de que pues ellas son las que tienen que solucionar este asunto. Lamentable, como todos sabemos, fue un hecho a nivel nacional que de alguna manera pues causó conmoción. Pues yo no tengo ningunos enemigos, yo soy alguien que soy de este municipio, que me he dedicado al trabajo. De los más de 80 asesinatos políticos desde diciembre pasado que se inició el proceso electoral en México, Guerrero ocupa el primer sitio. Han asesinado a 20 políticos, entre candidatos y militantes. El más reciente es Abel Montúfar Mendoza, nacido en Coyuca de Catalán, uno de los 9 municipios donde operan 3 grupos criminales: la familia michoacana, los caballeros templarios y los tequileros en San Miguel Totolapan. Tierra Caliente une a Guerrero con Michoacán y el Estado de México. No solo es caliente por el sol de 46 grados en primavera. En los últimos años han asesinado a políticos como Ambrosio Soto Duarte, Eli Camacho y sigue desaparecido Catalino Duarte. En esta contienda, asediada por las operaciones del crimen organizado que casi igualan a los grupos de Acapulco y Costa Grande, los aspirantes prefieren ser discretos. Casa por casa, haciendo compromisos y pues bueno, nos encontramos en cada una de las colonias con muchos amigos. Estoy haciendo la campaña prácticamente con 2, 3 ayudantes nada más y montado en las campañas a las presidencias municipales con mis candidatos a presidentes municipales. Una campaña austera, una campaña sin generar mucho ruido y una campaña muy modesta. Todos lamentan el asesinato del político coyuquense y exigen justicia hasta sus contrincantes políticos. Pues lamento mucho lo que le pasó a un gran amigo, la verdad yo lamento muchísimo lo que le pasó al ingeniero Abel y bueno, yo creo que todos lo sentimos, pero pues son cosas que a veces no están en nuestras manos, no podemos hacer nada más de que pues nosotros tenemos que seguir nuestro trabajo. Familiares de Montúfar que ocupan cargos confían en las autoridades. Fui claro que mi familia y yo tenemos plena confianza en las autoridades, tanto federales como estatales, en las instituciones de gobierno y que estamos seguros que ellos realizarán una investigación profunda, una investigación apegada a derecho, apegada a la realidad y que se procederá en contra de los presuntos responsables. Con imágenes de Norberto Caravantes para el financiero Bloomberg, Vania Pillenot. Caray. Y en este contexto de las agresiones y asesinatos dirigidos a políticos y candidatos, desde el inicio del proceso electoral que se han cometido, tenemos un número ya, un total de 105 asesinatos. Y para hablar de esto invitamos a Sael Nuche González, consultor de Telect. Bienvenido gracias, de nuevo al programa. Siguen subiendo los números y la razón es ¿por qué?
Pues mira, nosotros lo que estamos analizando es cuáles son como los factores que están incidiendo regionalmente. No podemos hablar de un solo factor a nivel nacional. En el caso de Guerrero, por ejemplo, que ayer asesinaron a un candidato a regidor en el municipio de San Marcos, lo que nosotros estamos viendo sí es influencia del crimen organizado, es la pretensión precisamente de influir en el resultado de la elección, de presionar, porque además era una persona que formaba parte del equipo de campaña de Manuel Añorbe, candidato al Senado por el PRI. Y por supuesto el mensaje es muy claro, ¿no? O sea, es golpear de alguna manera al equipo de campaña de este partido, de este senador, y también al propio grupo que pretende gobernar ese municipio, y sustituir o presentar otra... Pero ellos ya tienen sus candidatos, porque era algo que estaba preguntando Héctor. O sea, aquí la pregunta, Víctor, perdón. Lo interesante es que si están haciendo este tipo de amenazas, si están matando gente, es porque ya tienen ellos candidatos que estarían de una forma u otra supliendo, o simple y llanamente esperan que con las presiones que están llevando a cabo ahorita ya les van a permitir dar los espacios que están buscando más adelante. Sí, lo más probable es que en este proceso que se está dando de la elección haya contactos del crimen organizado con personas de los equipos de campaña y no acepten algún tipo de ofrecimiento, de negociación, de acuerdo, y ahí es donde se presenta ya el homicidio. Recordemos, por ejemplo, el caso de Torre Cantú en Tamaulipas, en donde parte de las investigaciones era precisamente que había acercamientos de un grupo del crimen organizado con él, con su equipo de campaña, que lo rechazaron, y entonces viene la represalia, ¿no? Aquí tenemos el mapa. Aquí tenemos el mapa de lo que hemos ido viendo, lo hemos ido documentando aquí. Ya has venido varias veces al programa, Asael. A ver, parece que esta semana fue particularmente mala. Así es. Sí. Estamos viendo, y tú tienes la base de datos, estamos viendo que se están acelerando, se están incrementando las agresiones. Exactamente. Sí. De hecho, tenemos nuevos homicidios, tenemos un homicidio en Morelos, tenemos un homicidio, dos homicidios más en Guerrero, pero también lo que hemos observado es que se han incrementado las amenazas en contra de los candidatos, particularmente en el caso del partido de Morena y también contra el PRI. Esto se aceleró, tenemos ya más de 372 agresiones contabilizadas a nivel nacional, directas e indirectas contra políticos. También tenemos 328, de estas son 328 directas contra políticos, 44 contra familiares, esos son los datos más actualizados. Y la violencia ya se extendió a 247 municipios, 10% del total. Mira, esto es fascinante, ¿eh? Mira, ven, las agresiones por partido ha sido en una forma contundente en contra de Morena. ¿Sí? Así es, ese es un dato que tenemos. ¿Y eso es nuevo o simple y llanamente ha sido la tendencia? No, es nuevo. De hecho, esta tendencia se ha presentado en las últimas 3 semanas de campaña. Ah, mira. ¿Y será porque los candidatos de Morena de una forma u otra les está yendo bastante bien en muchas partes del país? Entonces los ataques van en contra de aquellos que podrían ser los posibles ganadores de la contienda. Exactamente, ¿no? Sí. Nosotros prospectamos que va a haber, con los resultados que ya tenemos o las tendencias que hay en encuestas, que se pueden presentar un mayor número de alternancias a nivel municipal y esto puede estar también siendo una motivo, una causa de por qué se han incrementado las intimidaciones y amenazas. Mira, este es fascinante porque esto es por tipo de actividad, de actos, ¿no? De agresiones, el mayor número, aparte de las intimidaciones y amenazas, es asesinatos. Es decir, por encima de agresiones físicas. Pareciera que la decisión que se toma cuando se va contra un político no es la de intimidarlo, sino matarlo. Exterminarlo, exactamente. El número, la mayoría de estos candidatos no tienen seguridad, ¿verdad? La mayoría de los candidatos no tienen seguridad. El esquema de seguridad, ¿no? Como se ha venido trabajando desde el nivel federal, se ha ofrecido seguridad a los candidatos que buscan puestos de elección federales, diputados federales, senadores, pero en el caso de los municipales y de los estatales dependen de las propias instituciones de seguridad estatales. Oye, y ahí es donde radica el problema. El diagrama anterior que señala que el 68% se llevaron a cabo los asesinatos por comandos. Así es. ¿Eso significa entonces que no es que fueron a asaltar el carro o les querían robar algo, sino estamos hablando de algo que se planeó,
y tiene, probablemente hay un grupo, porque esto no sucede nomás, hay un grupo que está detrás. ¿Estamos asumiendo que es el crimen organizado? Pues nosotros pensamos que sí, aunque al final de cuentas tenemos que esperar precisamente lo que digan las investigaciones de las fiscalías. Es simplemente un dato que estamos presentando a partir de la investigación de la información que hemos hecho. A eso hay que sumar que también muchas de las víctimas también han sido torturadas y presentan violencia extrema. Con estos son 83% que pues presentan un sello de alguna manera de la actividad del crimen organizado. Recordemos que también la delincuencia organizada es más de 2 personas trabajando coordinadamente para cometer un homicidio, ¿no? O sea, no sé si sea directamente responsable un grupo en particular, pero lo que sí vemos es un patrón de comportamiento relacionado con delincuencia organizada. Se nos acaba el tiempo. Te haré una pregunta final. ¿Cuáles son los estados en este momento en donde se están concentrando el mayor número de ejecuciones de políticos? ¿Nos los podrías repetir, por favor? Sí, en el caso de asesinatos tenemos encabezando el estado de Guerrero, con 24 ya datos actualizados hasta el día de ayer, Oaxaca con 17, Puebla con 11, Veracruz con 8, Estado de México con 7, Chihuahua con 5, Hidalgo con 4, Jalisco 4, Michoacán 4 y Guanajuato 3. Caray. Y un último dato que me gustaría agregar es el tema de que 72% de estas agresiones totales que hemos contabilizado es contra candidatos opositores. O sea, cuando se nos pregunta si es un tema político o no, creo que este dato empieza a dimensionar, y lo habíamos adelantado desde el programa pasado, que sí hay un factor político, por supuesto. O sea, en cada estado se va viendo un y eso explica patrón. Lo de Morena. Eso explica los números de Morena, porque en la mayoría de estos estados obviamente van a ser la oposición, porque Morena es un partido relativamente nuevo. Conclusiones gravísimas. Azael, gracias por haber estado esta noche con nosotros aquí en Gabinete de Seguridad. Muchísimas Ana María, gracias. con esto nos vamos a un corte. Es momento de hacer una pausa, pero vamos a regresar. Vamos a platicar sobre el reporte GLAC con nuestro siguiente invitado. Vamos a contar sobre la estabilidad, o más bien dicho, la inestabilidad que hay en distintas partes del país. Ya volvemos. ¿Quién ganó y quién perdió en la jornada de negocios? Susana Sáenz tiene los nombres, datos y hechos tal como son. Ganadores y perdedores con Susana Sáenz. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Por continuar con nosotros aquí en Gabinete de Seguridad, le vamos a dar la bienvenida a Facundo Rosas, es consultor en seguridad y va a platicar con nosotros del reporte GLAC y ahí nos va a decir cómo andan los índices de bienestar social en el país. Facundo, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches, Víctor Hugo. Hoy nos vamos a platicar noches. Y hoy traes el reporte GLAC precisamente sobre los 9 estados que tienen elecciones para cambiar gobierno local y creo que los resultados que traes no son optimistas. Pues se han agudizado algunos problemas a partir de las campañas. Ha habido un deterioro en el índice GLAC, que significa que la seguridad con bienestar ha sido afectada de manera significativa en las 9 entidades donde va a haber elección para gobernador. La tendencia que se venía registrando en algunas de mucha estabilidad ha tenido un descenso, es lo que observamos, y eso significa que hay un menor nivel de seguridad con bienestar y que se debe particularmente pues a cuestiones, a factores de orden político-social, sin demeritar aquellas que tienen que ver con la seguridad en sí, la incidencia delictiva y aquellos indicadores de tipo económico. Ahora, veamos, aquí tienes, cuando se habla de segundo lugar, estamos hablando segundo lugar en el índice general, ¿no? A nivel nacional. A nivel nacional, sí. ¿no? Correcto. Entonces, la Ciudad de México, a pesar de las percepciones que tendríamos nosotros de los que vivimos en la Ciudad de México, que sí ha habido un deterioro, por lo menos en los temas de seguridad, sigue siendo una de las ciudades que le va mejor en este índice, ¿correcto? Sin duda.
La seguridad con bienestar se construye a partir de 1.400 indicadores, que son datos duros, más lo que se obtiene a partir del análisis de redes sociales, de medios de comunicación digital, en términos de percepción. Es decir, están los números duros y lo complementamos con la forma en que el ciudadano lo valora. La suma de esos dos, los indicadores, datos duros y los factores que tienen que ver con percepción, nos dan un valor que es índice GLAC. La Ciudad de México se ubica en segundo lugar, la posición 2. Es de las mejores. Tiene empleos, pero al mismo tiempo tiene la situación de seguridad que está muy mal. Sí. Deriva particularmente de las fortalezas de orden económico. Hay inversión, hay programas sociales, hay inversión en educación, en salud, en empleo, en cuestiones ambientales. Eso le da la fortaleza, que si bien tiene dificultades en materia de incidencia delictiva, pues al hacer la suma de todos estos componentes, el resultado es que se ubica en segundo lugar. Y aquí creo que este es el de la Ciudad de México, es como una descripción ya más detallada. Algunos de los temas factores que han incidido precisamente en esta percepción positiva. Mira, la suspensión de actividades en el aeropuerto por lluvias fuertes y granizos. Fíjate qué interesante. Claro. Cosas que el gobierno no puede controlar. Puede mitigar los efectos, por ejemplo, de estos eventos, pero no lo puede controlar. Ahora, eso es lo positivo, pero vamos a ver precisamente los estados en donde, bueno, Yucatán, que está en el 7º lugar. Sí. Pero me parecería que es más interesante que platiquemos un poco, Facundo, sobre los estados que se han ido al fondo de la tabla. Particularmente estamos hablando del caso de Chiapas, el caso de Oaxaca. Me llama la atención. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí lo tenemos. Chiapas. ¿Cómo es posible que Chiapas se haya ido al lugar 30? Me imagino que abajo de Chiapas estará Guerrero, aunque Guerrero no tiene elección para renovar gobernador. Pero ¿qué pasó en Chiapas para que se nos fuera al lugar 30 en el índice GLAC? Debajo de Chiapas solamente está Oaxaca y Guerrero. Sí. En el caso de Chiapas se ubica en la posición 30 en el ranking nacional y en las entidades donde habrá elección para gobernador es la última. ¿A qué se debe? Sí, Chiapas es el 9º, es el último lugar. Sí. Se debe particularmente a lo que sucedió con los ciclistas, un polaco, un alemán. El tema de la percepción. Cómo se ha reproducido ese evento. También tiene que ver con cuestiones ambientales, con cuestiones de protección civil. Hablamos de que hubo una serie de trombas, hubo un temblor incluso en la zona de Ciudad Hidalgo y también, ¿por qué no destacarlo? Ha habido una incidencia. Lo de Tabasco a mí también me impresiona, porque siempre hemos pensado que el problema de Tabasco ha sido que con la caída del precio del petróleo, eso automáticamente impactó empleo, desarrollo, subió la criminalidad, pero hay otros factores en Tabasco, ¿verdad? Sin duda. En esta coyuntura, Tabasco se ubica en el 8º de los 9 estados donde habrá elecciones. En términos del ranking nacional, se ubica en la posición 29. ¿Qué quiere decir? Que sí enfrenta dificultades en materia de seguridad con bienestar, derivado de la falta de empleo, de que ha habido pues deterioro en cuestiones que tienen que ver con la percepción. No olvidemos que fue asesinado un periodista en Villahermosa, de Juan Carlos Huerta. Eso impacta en términos de percepción y si a eso le sumamos todo lo que tiene que ver con inversión, con la actividad petrolera, pues el resultado es que se ubica en esta posición, 29 en el ranking nacional y penúltimo entre los 9 estados donde habrá elecciones para gobernador. Con este tipo de ranking, ¿qué hacemos con esta información? Y la razón que te pregunto es porque ya ves que hay rankings de si un país es un estado fallido y son como 10 factores. Aquí ustedes tienen muchísimos factores, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esta información? Permite valorar si se va a invertir, permite ver dónde están las debilidades de una entidad federativa para trabajar por ahí. ¿Qué quiere decir? Que la seguridad con bienestar no solamente depende de si hay más homicidios dolosos, hay más robos, hay más secuestros, va más allá. A ese sector se le suman otros que tienen que ver con cuestiones políticas, sociales y otro más de orden económico-financiero. Si esos 3 los sumamos, el resultado es índice GLAC, seguridad con bienestar. Te pongo un ejemplo, Ana María. En el caso de Washington,
Washington, la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos, sí, tiene una tasa de homicidios de 24 por cada 100,000 habitantes. Sí. La Ciudad de México tiene la mitad, tiene 12. Si solamente tomáramos como elemento para referenciar cuál es más seguro, sin duda sería la Ciudad de México. Claro. Pero si uno va a Washington, se siente seguro, hay inversión, hay fortaleza, hay Estado de Derecho, hay respeto a las leyes y eso le da un plus. Hay mucho cuestión de educación, desarrollo económico, desarrollo humano y eso por sí solo incrementa el nivel de seguridad con bienestar. Te sientes seguro, te sientes bien, hay empleo, no hay informalidad. Y si nos regresamos a la Ciudad de México, pues encontramos que si bien no hay el mismo número de homicidios dolosos, sí tiene algunas dificultades que tienen que ver con la incidencia delictiva, con algunos programas que pues están en proceso de integración. Se nos acaba el tiempo. Caray, hombre, qué interesante. Yo me quedo con lo que nos presentas, Facundo, es decir, en estos estados en donde vamos a ver elecciones para renovar los gobiernos locales, hay un deterioro en las condiciones de seguridad con bienestar. Y esto podría estar vinculado, también lo mencionábamos hace unos instantes fuera del aire, con que estás en campañas y es cuando estás destacando lo más negativo precisamente y es lo que termina permeando entre la ciudadanía, pero sin dejar de lado que también hay, ahí estamos en el caso de Veracruz, hay un deterioro también palpable en las condiciones de seguridad. Facundo, te vamos a volver a invitar a que vuelva a platicar sobre esto porque me parece que hay mucho material que explorar. No, mira, y ahí está Puebla también, no, caray. Otro estado que también se ha ido deteriorando por lo menos en este índice. Muchísimas gracias, Facundo, muchísimas. María, oye, gracias. María, gracias. Nos vemos entonces la semana que entra, Facundo, muchísimas gracias. Aquí vemos nosotros, ¿cuántos son 26 años de una persona que lleva 26 años ya en estos temas? Pues muchísimas gracias y así llegamos al final de este programa. Los esperamos en la siguiente emisión de Gabinete de Seguridad este próximo domingo en punto a las 8:30 de la noche. Y no se pierda la retransmisión. La retransmisión son los lunes a las 10 de la noche aquí por el Financiero Bloomberg. Yo soy Ana María Salazar. Hasta entonces.